Bueno. Ya repasamos con Sastu todo lo que fue la early work. Sastu, ¿sabes la sopa que tenés que tomar vos para decirle Sastu? Amigo, ¿vos trabajaste en una redacción con Sastu? No. Yo sí, ¿viste? Disculpame. No, decía, vos seas el pibe que me traía café, me dijo. Sí, claro. Las cosas que contás fuera del aire. De la redacción. Lo que está fuera del aire queda fuera del aire. Bueno, pero decía, repasamos todo lo que es los trabajos previos al Eternauta de Oesterheld, Ernie Pike, Sargento Kirk, todas cosas que son muy recomendables si de momento tienen ganas de ahondar en la obra de Oesterheld para que las vayan a buscar y vayan a encontrarse con esto. Ernie Pike me acuerdo que lo leí en el primer año de Cosa Ñoña y tenía esto que él contaba, que era un corresponsal de guerra, porque te mostraba... Que no te mostraba lo bueno y lo malo, te mostraba que la guerra en sí misma era un despropósito, ¿no? Sí. Pero bueno, yo voy a tratar de traerles otra cosa, modestamente, ¿no? Tratando de tomar la sopa de a poco, pero digo, voy a tratar de traerles otras cosas que hubo en torno al Eternauta original, el del 57, el que todo el mundo está yendo a leer ahora después de haber visto la serie, si no lo habían leído, o releyendo si ya lo habían leído. Hay otras cosas que se pueden buscar si quedan manijas después de haber terminado de ver la serie. Después de haber visto la historieta. De haber visto la serie 2 veces más, como hizo uno que comentaba por acá. Bien, después de todo eso, pueden ir a buscar más cosas de Oesterheld vinculadas al Eternauta. En primer lugar, la segunda versión del Eternauta, llamada El Eternauta de Breccia, podemos decirle, porque es Oesterheld, ya no con Solano, sino con Enrique Breccia. Es el mismo guión, digamos, la misma historia, pero... Más o menos el mismo. Ahora voy a contar. El tema es así. Cuando Oesterheld piensa en hacer el Eternauta, dice, ¿qué dibujante elijo? Y él tenía muchas ganas de hacerlo con Breccia, pero tenía Solano, que era re jovencito en esa época, era como recién estaba empezando Solano, y Breccia era Breccia, ¿no? Y su esposa, Elsa, lo convence de que vaya con Solano porque dice, esto es una historieta que la tienen que comprar los chicos. ¿Quién te va a comprar una historieta dibujada por Breccia que si no lo ubican a Breccia, que es hermoso para mí Breccia, pero es un dibujo... como experimental, difuminado, con tinta, una cosa que hay que entrarle de una forma más artística, si se quiere, ¿no? Cuesta más. Es una lectura más complicada, sí. Entonces Elsa lo convence a Oesterheld, y Oesterheld va con Solano. Sí. Pero se ve que le quedó como la espina clavada de hacerlo con Breccia, porque muchos años más tarde, en el 69, lo llama la revista Gente para sacar de vuelta el Eternauta, una nueva versión del Eternauta. Y a él, ¿a quién llama? Alberto Breccia. Bien. Esta gente, estamos hablando de una revista que por esa época tiraba 700.000 ejemplares por semana. Una bestialidad, pensando en las revistas hoy no tiene nada que ver con esto, ¿no? Era como una cosa, un medio masivo. Y entonces él vuelve a hacer el Eternauta igual, pero no exactamente igual. Por ejemplo, ya empieza a haber cambios de estos que comentábamos con Sasturain. Ya en Estados Unidos no es cuando escuchan la radio, ¿viste? Para ver qué está pasando, ya no es el eje de la información de Estados Unidos, sino que Estados Unidos traiciona a la humanidad y se alía con los invasores para salvarse de ellos. No me sorprende. El ejército ya es más recibido con más desconfianza. No es el ejército que ahí llegan los muchachos, vamos a pelear. Pero lo que iba yo es que los cambios son mínimos. Son chiquitos. Sutiles casi. Son sutiles, pero se estoy contando porque te habla de la evolución de Oesterheld y de la historia del país, ¿no? Sí. Pero el problema acá fueron los dibujos de Breccia. Como había anticipado Elsa muchos años antes. Elsa la vio. Los lectores se entraron a quejar, entraron a mandar cartas y cartas de lectores puteando porque no les gustaba, no se entiende nada, decían cosas de este tipo. Hasta que finalmente, unos meses más tarde, gente canceló el Eternauta, o sea, la versión que existe hoy, que la pueden ir a buscar, la reeditó ahora Penguin Random House, la reeditó una versión muy linda. No es la versión completa del Eternauta, se corta, creo que cuando se encuentra con el Mano, se corta ahí y no sigue. No es todo el Eternauta de vuelta. Bueno, a ver, igual que la serie. Claro, bueno, justo medio por ahí, no sé, pero digo, porque la cancelan y en ese momento Carlos Fontana Rosa, que era el director de Atlántida, de la editorial que hacía Gente, publica una carta que dice, una editorial que dice que me disculpe Breccia, un gran dibujante y diría artista, pero no deberíamos habernos entregado a la forma estética de su dibujo, por momentos ininteligible. Así le tiró un caño por la cabeza. La sacó barata. Y chau, el Eternauta de Breccia. Igual es un documento histórico interesante, así que si lo quieren buscar está esa reedición. Y si no, hay algunas viejas en librería, así, o incluso en la feria deben haber llevado. Hay versiones de esta edición que es muy distinta a la original. El dibujo de Breccia, el Solano son completamente, Solano es hiperrealista. Breccia es Breccia. Es hipertintista. Sí. Mucha tinta. Pará, los mitos de Chulu hechos por Breccia son geniales porque reba con ese tipo de historia de terror. Claro. Bueno,
Sigue Oesterheld reformulando su historia y saca otra versión de una invasión extraterrestre. De hecho fueron 2 versiones, pero voy a hablar de la última, que es la Guerra de los Antartes, 1974. Como era cordura terrestre, magnanimidad Antarte, ¿no? Si ustedes hacen lo que les decimos, nosotros no los matamos. Sería la idea. 1974, esta historieta, Los Antartes, sale en noticias que, por lo que no ubiquen, en el diario de Montoneros. Oesterheld ya había hecho una historieta también para El Descamisado, el que era el órgano de la JP. Claro. Ya es un Oesterheld que está militando a full en la orga. Oesterheld ya no firmaba con su nombre, sino con un seudónimo, Francisco G. Vázquez, porque ya empezábamos a entrar en la clandestinidad y en la persecución de la AAA y en todo lo que le iba a pasar después. La dibujó Gustavo Trillo, esta historia. Y esta Trillo no, Trigo, dice ahí. Trigo, perdón. Se me mezclaron los... Con Trillo, que es... Con Trillo, sí, se me cruzaron los cables. La dibuja él y está mucho más explícitamente claro la visión política de Oesterheld en esta versión de una invasión extraterrestre de vuelta. Estados Unidos rápidamente aprovecha la invasión, se alía con los invasores para que le pasen tecnología y la vida va a ser el paraíso sobre la tierra para Estados Unidos. Pero, ¿qué acuerdan? Vamos a entregar una parte del mundo. ¿Qué parte del mundo? Sudamérica. Entreguémosle Sudamérica, total. ¿Para qué nos sirve? Y traicionan a la humanidad. No solo eso, hay una potencia africana, estilo Wakanda. Sí. Rebuldes, exactamente. Hay una potencia africana que nos quiere ayudar en un momento y encuentra una forma de destruir a los Antartes. ¿Y Estados Unidos qué hace? Les tira la bomba atómica. Y mata a la presidenta, una presidenta encima, de ese país africano para que no puedan ayudar a Sudamérica, que entra en una fase de resistencia. Pero ¿qué es lo más loco de los Antartes, gente? Y esto sí me vuela la cabeza y yo recomiendo que la lean por esto. El país que invaden, la Argentina que invaden los extraterrestres, no es la Argentina como en el 57 de El Eternauta, la Argentina que existía. Es una Argentina después de la revolución de Montoneros y es una patria liberada. Entonces no hay un presidente, sino hay un consejo obrero que maneja el país. El consejo obrero, voy a spoilear acá porque es una historia del 74, vienen los extraterrestres y le dicen, bueno, tienen que firmar acá, salen a decirle a la población que ahora van a hacer lo que decimos y prefieren morir que traicionar a su pueblo. Es así, es como una utopía montonera de cómo hubiera sido un país si no hubiera sido la historia de la dictadura, cómo hubiera sido un país que no se hubiera entregado a Estados Unidos, que hubiera sido realmente independiente. Ya conquistamos la segunda independencia, dicen. Le ganamos a los marines que vinieron a pelear contra nosotros cuando nos independizamos por segunda vez. Tiene como toda una historia detrás que la cuenta muy rápidamente, ¿no? Después hay un montón de, como es una Argentina del futuro, hay un montón de innovaciones tecnológicas que tienen, hay cosas futuristas que tienen para pelear contra los extraterrestres que no existían en esa época y creo que algunas no existen ni hoy. Pero bueno, esto de la patria liberada, imaginada por Oesterheld, que creo que no existe en ningún otro lado. No existe un documento donde alguien... O sea, ahora está muy, muy de moda las distopías, porque siempre pensamos todo va a ser una mierda en el futuro, por supuesto. Nunca pensamos vamos a ganar, ¿no? Acá era una utopía de vamos a ganar, que no sucedió. Pero es interesante como también, de vuelta, como un documento de la imaginación de él en este caso, pero también de toda una generación, de cómo tenía que ser un país realmente, ¿no? Esto, el Consejo Obrero, los tipos que va la gente a Plaza de Mayo y están completamente confiados en sus gobernantes porque los pusieron ellos. En fin, una cosa que nunca se vio, ¿no? Un país como si fuera... una Rusia después de la revolución, pero donde no ocurrió el estalinismo, no ocurrieron todas las cosas que ya sabemos, ¿no? Y a la vez es una sátira, ¿no? Porque todo esto de las potencias que rápidamente transan, ¿no? Es la historia del colonialismo que ya conocemos, ¿no? Así que bueno, es interesante esta imaginación historietística montonera. En el 76, Oesterheld saca una nueva edición del Eternauta y le agrega el prólogo que todos conocemos, pero que vale la pena recordarlo por si alguno no lo tiene presente. Esto no lo inventó el kirchnerismo, como se creía Mauricio Macri, no lo inventó la Cámpora, como cree Milei y alguno más, sino que lo escribió el propio Oesterheld en una revisión de su propia obra, en este prólogo, donde dice, y es muy gracioso como lo está escribiendo, y dice, ahora que lo pienso, se me ocurre que quizás por esta falta de héroe central, el Eternauta es una de mis historias que recuerdo con más placer. El héroe verdadero del Eternauta es el héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, nunca el héroe solo.
Este es el prólogo histórico de Oesterheld, que todos lo recordamos y qué sé yo. Pero digo, vale la pena recordarlo acá por si a alguno se le perdió de dónde sale. No está en el original. Claro. No está en el 57, está en el pero 76. Eso es lo que empezó a decir un montón ahora. Esta frase que no está en realidad, ¿no? En el Eternauta. Es un invento, claro, lo escribe él. Lo escribe en el 76, muchachos. Escribe él cuando ya está en la clandestinidad y lo están persiguiendo. Ya casi, a ver, Rodolfo Walsh. Casi la carta abierta del 77, Rodolfo Walsh, junto a que les aparezcan. No, que parecido. Oesterheld deja un manifiesto y hace una segunda cosa que la mencionó Sasturain, que es el Eternauta 2. El Eternauta 2 está escrita ya en dictadura, en la clandestinidad. Sí. Se edita en diciembre del 76. Cuando 2 de sus hijas ya estaban desaparecidas. Esto lo cuenta Fernanda Nicolini en el libro que ya hemos mencionado varias veces acá, que es Los Oesterheld. Diana y Beatriz ya estaban desaparecidas, después iban a desaparecer él y otras 2 de sus hijas, y es una historia con mucha más bajada política. La pelea de Juan Salvo es en el futuro y es una resistencia de la humanidad que vive en cavernas contra estos ellos, ¿no? Contra estos ellos que son el odio universal, porque también son el imperialismo, son un montón de cosas más, ¿no? Para mí lo que tiene acá es que, como comentaba hace un rato Sasturain, y creo que lo comentamos nosotros, también no sé si la semana pasada acá o en el Spoilercast, hay algo en Juan Salvo, en el Eternauta 2, que parecería que lo usaron de inspiración para la serie, que es esto que tiene como déjà vu, como esto yo ya lo viví, ya lo vi, entonces le sirve para enfrentar una batalla. No le dicen, che, ataquemos, no por acá, no, porque ahí nos van a hacer mierda con esto. Entonces ve cosas antes de que pasen, o porque él quizás ya las vivió porque es un viajero temporal. Entonces me parece que ese elemento quizás es lo más interesante para vincularlo, digamos, con lo que estamos hablando ahora, que es la serie de Netflix. La calidad narrativa es... no sé cómo decirlo, es menor que la del Eternauta original. Es, a ver cómo lo digo. Sí, es una historia re pesada esta. Ahora voy a contar alguna cosa más del Eternauta 2, pero digo, no tiene el peso del Eternauta original, está mucho más centrado. Hay que pensarla como un momento, una historia del momento, perseguido, a punto de ser secuestrado y desaparecido, en momento de extrema opresión, con 2 hijas desaparecidas. Aparece él en la historieta, pero ahora como uno que pelea al lado de Juan Salvo. Se llama Germán, es el alter ego de Oesterheld en esta obra. Ya no es el que te cuenta, sino es un hombre de acción ya. Sí. Y aparece María, que es el nombre de guerra que tenía su hija Beatriz. Que si no recuerdo mal es la única que le entregan el cuerpo a Elsa después. Y hay una escena muy triste, pero muy triste, en la cual Germán, el alter ego de Oesterheld, dice: María, ¿dónde está María? Y se entera de un destino terrible de ella, ¿no? Entonces, es esto. Digo, yo no lo juzgaría tanto desde la lógica literaria, sino más bien es un documento de lo que le estaba pasando a él en ese momento, en el peor momento de su vida antes de que lo secuestren. Es eso es el Eternauta 2. Así que hay un documento muy claro. Hay otro que es Necrodamus. Necrodamus es una historia protagonizada por un demonio súper gótica. Está este Necrodamus, que es el demonio, y una especie de Igor que lo acompaña. Y va contando unas historias de él entre hechiceros y demás, y tiene fragmentos que son absolutamente denuncias a la dictadura, hiper explícitas. Necrodamus, hiper explícitas, claro. O sea, que habla de las personas que están desaparecidas en los calabozos del castillo de no sé quién, y siempre son historias fantásticas, ¿no? Pero vos lo lees y decís, acá está. Es claro. Lo hizo con Horacio Lalia, que después, si se fijan, Horacio Lalia hizo otras versiones de Necrodamus, ya sin Oesterheld, en Democracia. El otro que trató de hacer esto es Solano. Solano hizo varios intentos, Sasturain nos contaba de algunos, varios intentos de rehacer el Eternauta con su discípulo Pablo Maistegui, o Paul, como guionista. El primer intento no fue bueno, tengo que decirlo, se llama... El Mundo Arrepentido. El Mundo Arrepentido, donde hay una especie de Eternauta que tiene como un signo de superhéroe acá del infinito. Y que como que viaja a otro mundo donde hay como unos minotauros. Pelea con unos minotauros. No está buena esa, pero después le encontró un poco la onda. Yo siento que después la encontró porque Solano y su mismo discípulo hicieron el Eternauta del Regreso. Sí. Una historia donde Martita es adulta, donde pasaron 40 años de lo llamado el primer contacto, que es el momento que llegan los invasores. Para aclaración, ¿no? Martita en los cómics es la hija. Claro. En la serie se llama Clara. Yo le sigo diciendo Martita. Y bueno, pero eso le aclaro a
al piberío, viste, que dice, ¿quién es Martita? Bueno, es la hija. Bueno, y es muy interesante también leerlo en su época. Nosotros crecimos en los 90, Alejo, pero otra gente no, que nos escucha. Es interesante leerlo en su época porque acá los manos viven entre la gente. Claro. No hay recuerdo de la invasión ni del asesinato por algo que pasó, que después si vas leyendo la historia te vas enterando que. Pero hay algo maligno debajo de toda esa paz. Los manos son padrinos, apropiadores, de los hijos de los jefes de la resistencia a la invasión. Martita tiene un padrino mano que es como una especie de padre. Claro. No tiene ni papá ni mamá. ¿A qué les recuerda? Sí, a los hijos desaparecidos. Correcto. Hay una crítica explícita al neoliberalismo de los 90 que la hace Solano. Dice, los extraterrestres son como los capitales financieros. No hay una ocupación militar sino una forma más sutil de control. Dominan a la población no con el terror y la fuerza, sino con empresarios cipayos que aparecen acá muy del menemismo, colaboracionistas, con una propaganda que convence a la población que lo mejor es que hayan venido los extraterrestres, porque nos mejoran, nosotros éramos un pueblo subdesarrollado y mejor que nos dominen estos. Así que es interesante, como si en los Antartes tenías estos consejeros que se resistían a la invasión, acá tenés gente que te entrega en tu país, ¿no? Hicimos toda la vuelta, Saturén decía, no hay traidores en el Eternauta, acá el menemismo está a flor de piel y hay una resistencia encabezada por Favali, por supuesto. Sí. La saga tiene 3 arcos, la historia de Martita y cómo descubre qué es lo que realmente está pasando. El regreso se llama. El regreso, después... De 2003. Claro, después el regreso a la lucha de Juan Salvo, que lo tienen que traer de otra dimensión, y la búsqueda de Elena, que es un gran momento feminista, porque hay una etapa que es Elena con el traje del Eternauta, bueno, y llegó a su conclusión en 2010, y creo que hay un tomo recuperatorio, difícil de conseguir, pero que está dando vueltas por ahí. Así que bueno, esto para contarles múltiples historietas que pueden ir a buscar, además del Eternauta, es la opción obvia, que lo primero que tienen que leer si no leyeron nada. Claro. Tienen muchas cosas más. Y también viene la feria, ¿sabes qué? ¿Qué? Otra cosa más que hizo Solano que es interesante, se llama El Perro Llamador y otros relatos. Esa no la conozco. Es una compilación. Te va contando una historia del Eternauta, de estas que vivió en otros mundos, no tan falopa como la de los Minotauros, más interesante, y donde la primera parte la dibuja Solano, pero después van pasando otros artistas. Está Salvador Sanz, ya con su estética súper reconocible, Enrique Alcatena y otros más van contando esta historia del Eternauta. La verdad que está bastante bien si les interesa conseguirla. No es de Oetergel, digamos, claro, ¿no? Es otra cosa, pero es por si quieren hacer como el Eternauta y seguir buscando, siempre buscando, hay más historietas que pueden encontrar.